En el corazón de los Andes, tres batallas legendarias marcaron el fin del dominio español en América del Sur: Junín, Ayacucho y Tumuzla. Acompáñanos a revivir estos momentos cruciales de la historia. El 6 de agosto de 1824, en las llanuras de Junín, Perú, se libró una primera batalla final. Se enfrentaron el ejército patriota liderado por el general Simón Bolívar y las fuerzas realistas bajo el mando de José Canterac. En este combate, la caballería patriota enfrentó a los realistas en una lucha de poco más de 45 minutos. Fue una batalla rápida, sin disparos, solo el choque de sables y caballos. El resultado: una contundente victoria patriota. La moral del ejército libertador se elevó y los realistas quedaron debilitados. 4 meses después, el 9 de diciembre de 1824, se libró la decisiva batalla de Ayacucho, en la pampa de la Quinua, en las alturas de Perú. Aquí se enfrentaron cerca de 6.000 patriotas, liderados por el mariscal Antonio José de Sucre, y 9.000 soldados realistas, comandados por el virrey José de la Serna. La batalla, que duró aproximadamente 6 horas, culminó con la victoria de los patriotas. El virrey de la Serna fue capturado y el ejército español se rindió, firmando la capitulación de Ayacucho, hecho histórico y herida fatal para los españoles. Por esto los realistas que volvieron a España eran llamados despectivamente los Ayacucho, en referencia a su derrota en ese lugar. Con la capitulación en Ayacucho se selló la independencia del Perú y se garantizó en parte la libertad de América del Sur. Pero aún faltaba la rendición del último realista del continente, el mariscal Pedro Antonio de Olañeta, que estaba en Potosí, hoy Bolivia. Su rendición pondría el fin definitivo del dominio español en esta parte del continente. Para lograr esto, envió el mariscal de Ayacucho al oficial Burdett O'Connor a darle en mano a Olañeta la capitulación de Ayacucho y pedir se rinda. Pero el destino preparó otro camino para la libertad total del continente. Junín, Ayacucho y Tumuzla no solo fueron batallas, fueron el grito final de libertad de un continente. Su legado perdura hasta hoy en nuestra historia. El 25 de mayo de 1809, en la hoy ciudad de Sucre, Bolivia, el pueblo se levantó en contra de la corona española, marcando el inicio de la lucha por la independencia en el Alto Perú. Las ideas de libertad se extendieron rápidamente, inspirando combates como la batalla de Suipacha, donde el ejército patriota, junto a fuerzas argentinas, venció al poder colonial español por primera vez y se dieron cuenta que no eran invencibles. Estos eventos prendieron la chispa de la independencia en esta tierra y la futura Bolivia. Durante más de una década, el conflicto y la esperanza de libertad se extendieron por el Alto Perú. En 1825, los generales Simón Bolívar y Antonio José de Sucre avanzaban con la intención de solicitar la rendición de Pedro Antonio de Olañeta, último virrey español al continente. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El 29 de marzo de 1825, el entonces coronel Carlos Medinaceli Lizarazu, preservando la vida de sus tropas ante la inminente derrota frente a las tropas patriotas ya por llegar, pide con una carta al mariscal español Pedro Antonio de Olañeta capitular. Esto para evitar un baño de sangre insensato e innecesario al estar rodeados por el ejército que venía del norte,
liderado por Sucre y las fuerzas que subían del sur, y estaban encabezadas por José María Pérez de Urdininea. Le decía en esta carta que él no era más un subordinado suyo, por cuanto debía responder por el mando de su partido, es decir, el de Chichas. Todavía para esa fecha, 29 de marzo, Medinaceli reiteraba su lealtad al rey de España, pero advertía que si Olañeta persistía en no capitular, entonces ya no debería contar con él. Pero Olañeta, en reacción a esta carta, toma a un oficial de Medinaceli como prisionero y se da el enfrentamiento final. Esta carta echa por tierra cualquier versión respecto a que la batalla de Tumuzla fue un motín, ya que, como se lee, quienes rompieron las hostilidades fueron los realistas, que tomaron prisionero a un oficial de Medinaceli. De esta forma, el 1 de abril de 1825, en las orillas del río Tumuzla, el coronel Carlos Medinaceli Lizarazu asume el bando patriota y enfrenta al ejército español de Olañeta. En este punto no se puede dejar de mencionar el apoyo crucial que tuvo de la caballería chicheña, los centauros chicheños, para derrotar al español. Fuentes erróneas sostenían que solo fue un motín o que Olañeta murió por un disparo aislado. Sin embargo, documentos de la Real Academia de Historia de España, basados en archivos de soldados que regresaron a su patria, así como otras fuentes primarias, confirman que Olañeta cayó en combate contra Medinaceli y murió al día siguiente debido a las heridas recibidas. De esta manera, el último representante de la corona española perecía. El último virrey del continente había muerto, marcándose el fin de una era. Luego de Tumuzla, el coronel Medinaceli fue integrado al ejército del nuevo Estado boliviano, y su valentía le ganó el rango de general de división por ley de Congreso del 9 de julio de 1839. La importancia de la batalla de Tumuzla se refleja en que es incluso mencionada en el Acta de Independencia de Bolivia. Si en Suipacha, Aroma y Tumuzla y otras batallas ocurridas en el territorio boliviano, así como Junín, Ayacucho, la independencia no hubiera sido posible y la firma del Acta de Independencia del 6 de agosto de 1825 habría sido un sueño inconcluso si Olañeta no hubiera muerto. Por eso la importancia de estas batallas. Suipacha por ser la primera victoria patriota junto a las fuerzas argentinas, Aroma donde nació el ejército boliviano y Tumuzla por ser la última. Recalcar que por lo decisiva de la victoria en Tumuzla, militarmente debe llamarse batalla. Batallas todas que nos dieron la independencia continental. Bolívar y Sucre deseaban adjudicarse la rendición de Pedro Antonio de Olañeta por ser el último mariscal español del continente y futuro virrey, pero la historia no fue tan benévola con ellos. Desde entonces, la batalla de Tumuzla ha sido eclipsada por corrientes negacionistas, sin recibir el mismo reconocimiento que combates como Junín o Ayacucho. Sin embargo, Tumuzla, una batalla que duró 4 horas, mucho más que los 45 minutos de Junín, militarmente por lo decisivo para la independencia de Bolivia, merece el título que le corresponde, batalla, la batalla de Tumuzla. Hoy, a casi 2 siglos del fin del dominio español, Bolivia debe recordar a los héroes olvidados de Suipacha, Aroma y Tumuzla, entre otros. El cumplimiento del artículo 98 y 99 de la Constitución boliviana demanda que se rinda homenaje a estos eventos en nuestras calles, plazas y monumentos. Esta es una deuda de gratitud y memoria histórica que debemos saldar. Sucre y Bolívar siempre serán reconocidos, pero también es fundamental tener una visión completa de la historia y sus actores.
siendo también importante jamás olvidar al pueblo chicheño y a la caballería chicheña que estuvieron y dieron libertad en la batalla de Tumuzla.